Hola, soy David y este tema es de parte de Física 3 y el tema se llama electrostática. ¿Ya? Vamos a mirar primeramente qué significa electrostática, de dónde viene esa palabra electrostática para luego poder hacer estos estudios que es la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Bueno, primeramente definamos qué es electrostática. El estudio de electrostática se refiere a esto, electro, que lo vamos a dividir en dos partes, y estática. Son dos palabras que se unen. Electro significa cargas eléctricas, para que así lo entiendan. Y estática significa reposo o equilibrio. Listo. Entonces, ¿cuál es el estudio de la electrostática? El estudio de la electrostática estudia todas las cargas eléctricas que se encuentran en reposo o equilibrio. Entonces eso es lo que va a estudiar la electrostática. Estudia todas las cargas eléctricas que se encuentran en reposo o equilibrio. Entonces ya tenemos algo muy importante ahí, que es el tema de electrostática. Bueno, y lo tenemos de esa manera. Ya sabemos, ya hemos definido entonces. Para definir electrostática, ¿cuál es? Es el estudio de todas las cargas eléctricas que se encuentran en reposo o equilibrio. Lo hemos separado en dos partes, electro y estática, para que así puedan entenderlo mucho mejor. ¿Listo? Una vez que la hayamos entendido eso, nos vamos al tema que nos sigue. ¿Ya? Vamos a conocer entonces la ley de Coulomb. ¿Ya? La ley de Coulomb me va a decir de esta manera, también es conocido como fuerza eléctrica. ¿Ya? Me dice de esta manera la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb. Es la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales y directamente proporcional al cuadrado de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Pero qué significa todo eso? ¿Ya? Colocamos solamente la fórmula. Fórmula de la ley de Coulomb, ¿ya? O fuerza eléctrica. Entonces, la fórmula es igual, ¿ya? Coloco de esta manera. Fórmula es igual a la constante K de la ley de Coulomb, carga por otra carga, dividido entre la distancia que separan ambas cargas. ¿Ya? Esa es la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Ya? Entonces, ¿qué estudia la fuerza? ¿Qué estudia la ley de Coulomb? Estudia la fuerza entre dos cargas. Veamos. Ya eso le vamos a llamar leyes de carga. De carga. ¿Ya? Lo primero que entonces vamos a colocar antes de usar esta fórmula es saber qué son leyes de carga. Las leyes de carga me dice de esta manera: cargas positivas y una carga positiva, carga positiva y otra negativa, negativa y así sucesivamente, ¿no? Entonces tengo de esa manera, ¿ya? Lo primero que voy a saber qué es carga eléctrica. A un lado lo voy a colocar, ¿ya? Carga eléctrica. ¿Listo? La carga eléctrica es representado con la letra Q, ¿ya? Existen de esta manera. ¿Cuántas cargas eléctricas van a existir? Lo vamos a dividir esto en dos partes. ¿Listo? Una carga eléctrica tanto positiva, carga eléctrica positiva, le voy a colocar así, y otra carga eléctrica negativa. Negativa, que lo estoy colocando de esa manera, ¿ya? ¿Cómo se lo va a llamar? De esta manera, ¿ya? A eso. Entonces, a las cargas eléctricas positivas le dicen protones también. Y a las negativas, electrones. Y tienen un valor la carga de protones, ¿ya? La carga de protones, así lo vamos a abreviar, carga de protones o como carga de protones significa carga positiva, ¿ya? Que es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Lo mismo, pero en este caso carga de electrones, que es negativo 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya?
solamente que sería negativo. Entonces, de esa manera es la carga eléctrica. Podemos conocer a la carga eléctrica de esa manera, representado con la letra Q, ¿ya? Pero ¿en qué unidades lo vamos a conocer? Tiene una unidad, la carga, Coulomb, que se la abrevia con la letra C. Y listo, ¿ya? De esa manera, por eso es que está abreviado acá. Carga del protón es 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, que significa C. Coulomb. Lo mismo acá. Listo. Ya lo tenemos entonces lo que es la carga eléctrica. Ya hemos definido, ya sabemos cuál es la carga eléctrica, que está abreviado con la letra C. Primer tema de física 3, electrostática. La electrostática estudia todas las cargas que están en reposo. Y vamos a estudiar dos conceptos, fuerza eléctrica y campo eléctrico. Antes de estudiar la fuerza eléctrica vamos a conocer las leyes de carga. Antes de estudiar las leyes de carga tenemos que saber qué es una carga eléctrica. Representado con la letra Q. Existen dos cargas eléctricas, la carga eléctrica positiva y negativa. A la positiva le dicen protones, que tiene un valor, y a la negativa le dicen electrones. ¿Ya? Entonces coloco de esta manera. Ya sabemos eso. Y ahora me voy a ir al otro concepto, ¿ya? Que son las leyes de carga. ¿Qué pasa cuando hay dos cargas, ya que están en reposo, ya que permanecen en reposo? Primeramente una carga positiva con una carga positiva. ¿Qué fuerza va a existir acá? Cada vez que haya dos cargas positivas va a existir la fuerza de repulsión. O sea, no se unen, ¿ya? Cuando dos cargas están en reposo, va a existir fuerza de repulsión. No van a estar uniéndose, se repelan las cargas. Cuando hay cargas de diferentes signos, una positiva y otra negativa, va a existir la fuerza de atracción. ¿Ya? ¿Listo? Se atrae por acá y se atrae por acá. Ya está, tenemos entonces eso. Luego también hay lo que serían negativos. Bueno, hemos encontrado lo que son positivos, positivo y negativo. Pero también existen los que son negativos. Le coloco negativo, del mismo signo. Que también, si son del mismo signo, van a existir las líneas de fuerzas de repulsión de dos cargas que son del mismo signo, que permanecen en reposo. Y va a existir repulsión, que no se atrae sino se repela, ¿ya? Y acá atracción, cambio de signo, lo mismo es lo mismo, ¿ya? A eso me refiero. Entonces ya hemos conocido lo que son las leyes de cargas, ¿ya? Entonces ya sabemos cuáles son las leyes de carga y hemos dicho que acá va a haber una distancia de la separación de ambas cargas que están en reposo. Cuando estaba al principio negativo y negativo, veamos acá, hay dos cargas, ahí están las dos cargas, carga y carga, que son negativo y negativo. Carga y carga, la distancia que separa ambas cargas, ahí está, distancia D. La constante K de la ley de Coulomb, que va a valer un valor que es un constante 9 exponente a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Listo. La carga, ¿en qué unidades está? En Coulomb, ¿ya? Que lo hemos abreviado que es con la letra C, Coulomb, ¿ya? Luego la distancia, ¿en qué unidades está? En metros. Y listo. Bueno, ya hemos sabido todo eso. Ahora, una vez que sepamos todo esto, ya lo tenemos, ¿ya? ¿Listo? Ya sabemos todo eso. Veamos acá. Ahora, las unidades de la fuerza eléctrica, ¿en qué unidades va a estar? En unidades de Newton. Muy importante saber. ¿Listo? Ya lo sabemos entonces eso. Ya más, cuando hagamos un ejercicio lo vamos a entender. Bueno, eso es fuerza eléctrica. Ya es el estudio de dos cargas, ya sea positiva y negativa, ya sea que exista repulsión entre dos cargas o atracción entre dos cargas, ¿no? Entonces tenemos de esa manera. Ahora vámonos a los campos eléctricos, ¿ya? El estudio de campo eléctrico viene y desciende de esta forma. Campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ya? Veamos.
campo eléctrico. En la fórmula general, ¿ya? El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas en reposo. Veamos acá. Coloco una carga, solamente una carga, ya sea positiva, ¿ya? Y voy a colocar acá su línea de fuerza, que digamos que se va para allá, ¿ya? Entonces, esa es la carga, listo, que es positiva, y su línea de fuerza está ahí, ¿ya? Pero esto permanece en reposo, ¿no? Veamos entonces, el campo eléctrico es el estudio, ¿ya? Es originado por cargas eléctricas en reposo. Esta carga está en reposo. Por tanto, lo coloco de esta manera, ¿ya? Que va a permanecer en reposo. Ya no se está yendo para allá ni para un lado, ¿ya? Entonces, un campo eléctrico es originado cuando está en reposo. Veamos. Ejemplo 1 de esto. Hallar el campo eléctrico en el punto P, digamos. ¿Ya? ¿Listo? También se va a aplicar lo mismo, pero lo vamos a entender cuando hagamos un ejercicio. Bueno, veamos acá. La fuerza en qué unidad está, en Newton. Y la carga en Coulomb. Por tanto, todo esto, ¿en qué unidades va a estar el campo eléctrico? Newton sobre Coulomb. ¿Ya? Ese es el campo eléctrico. El campo eléctrico es originado por cargas que están en reposo, cargas eléctricas. Luego, pero hay una fórmula más. Vamos a colocar acá. La fuerza, ¿a qué es igual la fuerza? Lo tenemos acá. Lo coloco, reemplazo todo esto ahí arriba. Constante K, carga por carga, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Eso lo divido entre la carga. ¿Ya? Digo extremo con extremo y medio con medio, ¿no? Entonces esto va a quedarme de esta manera, si se dan cuenta, ¿ya? Extremo con extremo y medio con medio. Acá vamos a colocar extremo con extremo, que sería lo de arriba, ¿no? Constante K, carga por carga, multiplicado por la distancia al cuadrado por la carga. Una carga se me va y me va a quedar acá el campo eléctrico para esto, que es de esta manera. Constante K, carga dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Ya? Entonces colocamos de esa manera. Obviamente que tiene esa barrita. Se preguntarán qué significa esa barrita. ¿Ya? Ese es el campo eléctrico general. Campo eléctrico. Que se puede usar esta fórmula y también esta fórmula. ¿Ya? Campo eléctrico. Listo. ¿Ya? Pero ¿qué significará esa barra? ¿Ya? Para campo eléctrico y para fuerza eléctrica. Significa que, ¿ya? Esa barra es un valor absoluto. Que todas las cargas, ya sea positiva y negativa, lo va a hacer, no importa si es negativo o negativo, esto lo hace positivo. ¿Ya? Entonces se consideran todas las cargas positivas. ¿Ya? Para fuerza eléctrica y campo eléctrico, voy a colocar de esta manera, se consideran todas las cargas positivas. ¿Ya? Eso es con las cargas que sucede para fuerza eléctrica y para campo eléctrico. ¿Por qué? Porque tiene esa barrita que significa valor absoluto. ¿Ya? Valor absoluto. No importa si acá te da el dato de negativo o positivo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Ya? Ese es electrostática, es el estudio de todas las cargas que permanecen en reposo. Por ejemplo, acá hay electrostática. Entre dos cargas que permanecen en reposo van a existir fuerzas eléctricas. Otro, una carga que permanece en reposo, ya solamente una carga. Si es una carga que permanece en reposo, va a existir campo eléctrico. El campo eléctrico es originado por una carga que permanece en reposo. También estos están en reposo, ya no se olviden. Ya solamente que ya es generado por la fuerza eléctrica de dos cargas, ¿no? Entonces, ya el estudio de la fuerza eléctrica, ahí está. Sabemos que está en unidades de Newton. El campo eléctrico está en Newton sobre Coulomb. Bueno, ese sería el tema que vamos a avanzar. Enseguida hacemos un ejercicio